ruido. Para repetir es entonces analizar las características de ruido. ¿Qué es lo que vamos a analizar nosotros? Nosotros podemos manejar la respuesta en frecuencia con respecto a decibeles. Nosotros vamos a poder entonces analizar el espectro que creamos conveniente o que queramos manejar. En este caso contamos con equipo para poder hacer nuestras mediciones, como un ecualizador en tercios por octavas. Si se fijan, tiene 31 32 teclas. Estamos hablando de tercios por octavas. Tiene niveles de ganancias de menos 12 a más 12 decibeles. Nosotros podemos entonces ecualizar la señal que estemos generando a través del generador de ruido rosa, porque enseguida tendremos el generador de ruido rosa, el que tenemos aquí, donde este generador de ruido rosa nos sirve para oscilar, o es un oscilador. De hecho me está oscilando la señal, la cual entonces me da un espectro de frecuencias que nosotros estamos viendo en el osciloscopio. Si se fijan, entonces el generador de ruido rosa tiene su nivel de volumen, que es este, tiene su control de sensibilidad, que es este. Podemos hablar o manejar la señal con gratícula, que es esta. La gratícula me sirve como una referencia para yo saber los niveles en dBs. ¿Qué ganancia tiene la gratícula? La gratícula tiene una ganancia de 20 decibeles, es decir, entre cada línea y otra son 10 decibeles. Otra más, otros 10 decibeles. Estaríamos hablando entonces de 20 decibeles de esa gratícula. Para eso nos sirve entonces como una referencia, para poder considerar y manejar los niveles aquí en dBs. Nosotros hemos colocado aquí en la pantalla del osciloscopio valores en frecuencia para tener una idea en qué frecuencias estamos trabajando con respecto a la gráfica o a la fotografía que se ve aquí. Tenemos frecuencias en este caso desde 31.5 Hz hasta valores de 10 kHz en octavas que se están manejando aquí. Tenemos también entonces que el generador de ruido rosa presenta teclas como este, que es el mic, que es el micrófono. Podríamos entonces entrar a través del micrófono de allá adentro, regresar la señal a la pantalla del osciloscopio mediante mic, micrófono, que sería este cable. O podríamos eliminar ese y entrar a través de a través de X, que es este, o podríamos entrar a través de Y, que es este. En este caso nosotros estamos entrando a través de X, por eso nuestra tecla está oprimida. Debemos tener esta tecla de análisis de espectro. Si está fuera, simplemente me mete alguna distorsión aquí y no se observa correctamente la señal. Vean también entonces lo que hace el speed. El speed nos genera un movimiento más rápido. Ok, ese sería lo más importante del generador de ruido rosa que nosotros estaríamos analizando. De la salida del generador de ruido rosa, entonces estoy entrando al amplificador. Del amplificador vamos a llegar al altavoz o al bafle. La norma me dice que para analizar entonces el ruido debe estar en función a una salida de 2.8 dB. Esto me determina que este valor está en función a 1 watt de potencia, ¿sí?, con una impedancia de 8 ohms. Por eso es que tengo aquí
en mi medidor o milivoltímetro, debo tener 2.8 de ohms en mi salida, para el análisis de ruido que estoy manejando. Tengo yo un amplificador aquí. Debemos manejar el aspecto de respuesta de mis equipos o de mis transductores. En este caso, el amplificador puede responder desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, pero en ocasiones habrá amplificadores que restringen su ancho de banda. Pueden estar con anchos de bandas más pequeños o anchos de banda más grandes. Esto lo va a determinar el amplificador. Y eso va a determinar también de que mi respuesta sea una respuesta ancha o una respuesta más angosta. ¿Qué más lo va a determinar a que sea ancha o que sea angosta? El altavoz, o los altavoz que estén manejando, si son bajos. Si el altavoz no me responde en altas frecuencias, entonces mi ancho se va a reducir. Si mi altavoz no me responde en bajas frecuencias, mi respuesta se va a reducir, ese ancho, y así sucesivamente. El ajuste entonces que vamos a manejar es primeramente tener una referencia, porque el osciloscopio no me da valores en decibeles, o yo no veo aquí una lectura en decibeles, y para obtener una referencia vamos a considerar metiendo un tono de 1 kHz mediante este generador de audiofrecuencias. Metemos el tono de 1 kHz y ajustamos. Ajustamos la referencia observando que el tono esté referido aquí en la pantalla que presentamos del osciloscopio en 1 kHz. ¿Cómo lo ajustamos? Pues moviendo, ¿verdad?, ese valor en esa frecuencia. Ahí tenemos 1 kHz. Cuando tengo este valor de 1 kHz, este nivel que tengo aquí es una referencia. Esta referencia la debo estar midiendo allá con mi sonómetro. Y debo anotar este valor aquí. ¿En qué nivel? Bueno, pues vamos a ver el sonómetro. ¿Qué nivel me está midiendo? Allá. Y esa va a ser mi referencia. Manejando esta referencia, yo puedo meter la gratícula. La gratícula me sirve para otra referencia con respecto a esta que yo medí, de 1 kilo. Si la diferencia de donde medí a la primera línea de la gratícula serán aproximadamente 5 decibeles. Entonces, entre líneas de la gratícula son 10 decibeles, menos aquí. Si hablamos entonces aquí de 80, aquí tendremos 75 decibeles en la primera línea de arriba de la gratícula. 10 menos, porque decíamos que son 10 entre cada línea de la gratícula, ¿sí?, estaríamos hablando de 65 decibeles. 10 menos, estaríamos hablando de 55 decibeles. Y así sucesivamente. Conociendo la referencia, entonces, conociendo los niveles en cada una de las líneas de las gratículas, yo ya puedo manejar el nivel de cada uno de los espectros que yo quiera manejar. Conociéndolos ya nos vamos a graficar y ya sabemos entonces el nivel de referencia. Pero en este caso tengo el tono de 1 kilo, pero ¿qué pasa si yo meto el ruido entonces? Habíamos dicho que la referencia estaba por aquí de 1 kHz. Agarramos y la marcamos, ya la anotamos. ¿De cuánto habíamos dicho? 80 decibeles, que había quedado por aquí. Al meter el ruido entonces, nuevamente meto la gratícula y veo la diferencia que existe entre el nivel de referencia a la primera línea de la gratícula y veo aproximadamente 5 decibeles. 10 menos a la línea del medio y 10 menos a la línea del medio, para poder determinar nuevamente cada una de los tercios por octavas o franjas o espectros que me está manejando ahí en la pantalla. Eso sería entonces para poder yo graficar correctamente los decibeles contra
frecuencia.